Parce, imagínese que el otro día mientras trabajaba en mis videos me metí en una de esas páginas de compras online porque necesitaba escoger un regalo para una amiga que estaba de cumpleaños. Entonces estuve ahí averiguando y mirando qué sería apropiado para regalarle a la nena. Después de un rato escogí un par de cosas que supuse que le iban a gustar, pagué y listo. Pero entonces ahí fue cuando arrancó la pesadilla. Después de eso, cada página web que abría en cualquiera de mis dispositivos inmediatamente se inundaba de publicidad mostrándome artículos similares de la página esa y promociones. Literalmente no podía trabajar porque tanta publicidad no me dejaba ver la pantalla. Afortunadamente cuento con Surfshark VPN, la mejor red virtual privada del mercado, que además de proteger mi privacidad mientras navego por internet, tiene una herramienta muy útil que elimina automáticamente toda esa publicidad harta que le rastrea a uno la IP y le inunda el sistema de publicidad no deseada. Entonces, si quiere librarse de ese problema ya mismo, vaya a surfshark.deals/Richie e introduzca el código de promoción Richie para obtener 3 meses gratis en su suscripción a Surfshark VPN. Póngase las pilas, proteja su dinero y su privacidad con Surfshark VPN. Hace ya un buen tiempo hice un video llamado Queridos Millennials y Centennials, ustedes están jodidos, en el que hablaba de la situación tan terrible que vive más de la mitad de la juventud a nivel mundial actualmente, que pese a ser la generación más preparada en la historia, es la que está enfrentando la precariedad más notable en sus condiciones de vida. La situación socioeconómica mundial es cada vez más terrible, las desigualdades son cada vez más notables, cada día resulta más difícil para la gente de a pie sobrevivir y tener una vida digna. Ni siquiera los países capitalistas de primer mundo se salvan de la crisis y la desigualdad. Mientras escuchan mi voz hablando tarugadas, en pantalla pueden ver cómo mientras hace 20 años un gringo se gastaba el 25% de su ingreso en comida, hoy en día se tiene que gastar casi el 50%. También pueden ver cómo es cada vez más difícil para un gringo de salario mínimo pagar un apartamento de una habitación. También pueden ver cómo en Estados Unidos el huevo se ha declarado alimento de lujo y ya no es asequible para las familias de bajos recursos. También pueden ver cómo el precio de la vivienda se ha multiplicado absurdamente mientras el salario promedio apenas crece. Y también pueden ver cómo en Estados Unidos el 1% de la población es dueña de más de la tercera parte de la riqueza total. Todos los datos sacados de fuentes oficiales gubernamentales y fácilmente corroborables, solo es cuestión de que se pongan a leer un poquito y a investigar. La situación es cada vez más fregada para la gente de a pie. Pese a que en el video mostré una gran cantidad de fuentes serias que demostraban la situación tan terrible que enfrentan las nuevas generaciones a nivel económico, salud mental, precariedad de servicios médicos, condiciones laborales paupérrimas y desempleo, hubo una lluvia inmensa de comentarios llamándome comunista, socialista y ese tipo de vainas. Es que no eran uno ni dos, eran muchísimos. Y salían con unos análisis profundísimos. Por un momento pensé que era algún magnate empresario como Mark Zuckerberg o Elon Musk el que me estaba llamando socialista y dándome clases de capitalismo salvaje. Pues de verdad me sentí agobiado, entonces decidí irme al perfil de esos magnates capitalistas a ver su Ferrari y su mansión y su empresa SP500, porque de verdad el dominio del tema era abrumador. Pero la desilusión fue inmensa al llegar y encontrarme un pocotón de pobretones color cartón, feos, sucios, pulguientos, arrastrados y pobretones, viviendo en puebluchos polvorientos tercermundistas, con ropa fea, defendiendo a capa y espada el supuesto capitalismo con la infinidad de oportunidades que ofrece, la libertad económica y la recompensa al esfuerzo y el talento que tanto profesa. Entonces, al ver estos pobretones de derecha hablando babosadas, me dio rabia, pero después de meditarlo un poco me dio fue lástima, porque recordé que en algún momento de la vida yo fui igual. Yo también en mi inocencia juvenil me comí ese cuento de la meritocracia y el precio al esfuerzo y la garantía del éxito a los talentosos y los trabajadores, y lo del pobre es pobre porque quiere y todo ese tipo de huevonadas que nos han metido en la testa por años. Pero lo chistoso y de lo que no me daba cuenta es que me estaba comiendo todos esos cuentos chimbos de la meritocracia y profesándolos desde el privilegio que brindaba mi papá, pagándome universidad privada, comprándome carro para que fuera a clases, dándome vivienda y comodidades en estrato alto, alimentación abundante y tranquilidad financiera en todo aspecto. Lo irónico es que mis creencias emanaban del privilegio y la comodidad, no desde la carencia en un pueblo polvoriento como estos pobretones de derecha que se creen especiales y que no han despertado de esa fantasía ridícula diciéndome que soy socialista o comunista mientras comen arroz con huevo y bienestarina.
Pero mi despertar llegó con el tiempo, cuando salí de esa burbujita tan cómoda que brinda la etapa estudiantil con pocas obligaciones y la mesada de los papis con buenos ingresos. Cuando empecé a enfrentar la vida y ver las injusticias de frente a la cara, empecé a entender todo de una forma diferente. Empecé a darme cuenta que las cosas no eran como había pensado por tanto tiempo. De cosas similares ya he hablado en varias ocasiones. Por ejemplo, en mi video de las injusticias de la vida conté la historia del compañero de universidad de un amigo que, pese a ser estudiante mediocre, copión y perezoso, gracias a los contactos del papá consiguió trabajo apenas se graduó y en cuestión de un par de años ya lo estaban mandando a trabajar al exterior ganándose una millonada. O por ejemplo, en mi video de las verdades del emprendimiento cuento la triste historia de la señora que le hacía las uñas a mi mamá. Pese a que tenía muchos años de experiencia en el tema, pese a que se había esforzado ahorrando, pese a que era muy buena en su trabajo y pese a que había hecho un estudio bastante profundo y minucioso antes de decidirse a montar su propia sala de uñas, la suerte simplemente no la acompañó y se quebró. Estoy seguro que he contado más anécdotas, pero estas dos son un ejemplo de mi posición basado en experiencias reales con respecto a la farsa de la meritocracia y la pretensión de querer echarle la culpa del fracaso del individuo enteramente a su falta de esfuerzo y deseo de superación, o peor aún, a un sistema económico que tiene de todo menos justicia e igualdad de oportunidades para que los talentosos sobresalgan. Y es que no solo están mis experiencias personales, están las estadísticas. Por estos días en TikTok surgió un trend bastante crudo y desgarrador. Consistía en que la gente, al ritmo de la canción Rosa Pastel de Belanova, mostraba los anhelos, sueños y metas que solía tener hace algunos años y enseguida los contrastaba mostrando su situación actual. En serio que es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Ver la inmensa cantidad de sueños rotos, talentos desperdiciados y anhelos frustrados me pusieron a pensar profundamente en el rumbo que está llevando la sociedad actual. Lo más triste es ver que muchas de esas frustraciones y sueños rotos son frutos de la falta de oportunidades y el estúpido negacionismo de mucho badulaque muerto de hambre derechista de Maruchan, creyéndose capitalista y la excepción a la regla, diciéndole a los demás que si no alcanzaron sus metas es porque no se esforzaron lo suficiente, es simplemente insoportable. Para el caso de Colombia, el país en el que yo vivo, la movilidad social está en 11 generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que pasar 11 generaciones, o sea 220 años, para que una persona salga de la pobreza y pase a la clase media. Y eso que ese concepto de la clase media también está bastante refundido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Colombia, dizque clase media es alguien que se gane de $125 para arriba. Hágame el berraco favor, de verdad que es que no saben qué inventar. Y es que salen cosas muy chistosas a medida que uno va leyendo más acerca de este tema. Por ejemplo, el otro día veía unos análisis que demostraban que la mayoría de las personas de clase baja se creen de clase media. Resulta que muchos no somos clase media, solo somos pobres con internet. Lo que pasa es que han vuelto las condiciones generales de vida tan paupérrimas que las mínimas condiciones de vida digna lograron volverlas un lujo. Y el otro día también estaba viendo una estadística sacada de un estudio que hicieron unos doctores por allá en una universidad en Inglaterra. Mostraban que un niño con coeficiente intelectual alto que viva bajo condiciones de estrés económico, a los 18 años ya tiene coeficiente intelectual inferior al de un niño con coeficiente intelectual promedio perteneciente a una familia acomodada que creció sin carencias económicas. Entonces ahí queda ese concepto pendejo de la meritocracia del capitalismo que premia a las personas talentosas y a los que se esfuerzan y los que tienen cualidades especiales. Si una persona excepcional anda con hambre y necesidades, pierde su ventaja competitiva ante los mediocres con recursos económicos adecuados. Otra cosa
cosa bastante curiosa que me encuentro constantemente en debates y comentarios es a los pobres de derechas diciendo que son capitalistas. Entonces uno les pregunta por qué son capitalistas y contestan que porque dizque trabajan y ganan un salario y dizque tienen libertad y viven en una democracia. Esta manga de orates ni siquiera entienden el concepto de capitalista. Un capitalista es aquel que es dueño del capital y de los medios de producción, es decir, los dueños de los grandes capitales de inversión y las fábricas y las grandes empresas. Pero los verdaderos capitalistas lograron convencer a todos estos pobres pendejos asalariados de que pagar un apartamento durante 20 años y un carro durante 5 años los hace capitalistas. No entienden la diferencia entre propiedad privada y capital, los muy idiotas. El sociólogo Carlos Gil Hernández desarrolló una tesis que le mereció el premio del Consorcio Europeo de Investigaciones Sociológicas a la mejor tesis doctoral de Europa. Básicamente, a través de su investigación demostró que la meritocracia son los papás con dinero. Demuestra en su investigación que los hijos de familias de clase alta casi nunca descienden en la escala social, así sean brutos, mediocres o incapaces. Esto debido a que sus padres tienen los recursos económicos necesarios para mantenerlos en condiciones académicas adecuadas, llevándolos a colegios y universidades privadas menos exigentes para que puedan obtener títulos profesionales y estatus sin tanto esfuerzo. El estudio inclusive demuestra que los profesores le ponen notas más altas a estudiantes de clase alta. Mientras la cacorra esa Kim Kardashian sale a decir que la gente hoy en día no quiere trabajar, a la infame Beyoncé esa le corren una investigación por apoyar marcas que crecen bajo modelos de explotación laboral infantil, y los millonarios del mundo esconden millones de dólares en paraísos fiscales para evadir impuestos. Miles de niños en África son obligados a trabajar en minas de metales tóxicos bajo maltrato y condiciones paupérrimas. Pero lo que importa es que le están echando ganas y van a llegar a ser grandes propietarios de su propia mina algún día, porque ya saben, el pobre es pobre porque quiere y si trabaja duro llegará a gerente algún día. Los pobres de derechas de verdad son muy graciosos y brutos al mismo tiempo, apoyando políticas conservadoras y promoviendo el recorte de políticas de bienestar social, mientras sin darse cuenta, porque una vez más son unos brutos, son beneficiarios de subsidios en servicios públicos y cosas por el estilo. Gritan que los de izquierda son unos vagos que quieren todo regalado, pero si les tocara pagar el 100% de sus obligaciones aguantarían hambre porque el salario no les alcanzaría. Si se tomaran la molestia de leer los recibos de servicios públicos y se dieran cuenta que les subsidian el agua y la luz, se irían de jopo. Ay, pobretones de derecha, de verdad que dan es risa. Y ya lo he dicho varias veces, los pobres de derecha se la pasan hablando de libre mercado y el empresariado, generación de riqueza, innovación, responsabilidad individual y esfuerzo personal, mientras ganan a duras penas lo mínimo para vivir, andan en transporte público y donde los echen del trabajo, a los 3 meses están volviendo a vivir donde los papás porque su único capital en el entorno capitalista es su trabajo físico. Y como les gusta hablar tanto del paraíso capitalista número 1 del mundo, pues para terminar le entrego unos datos, querido capitalista de salario mínimo. En 1970 en Estados Unidos una casa costaba $15,000, un arriendo costaba $108, un semestre de universidad costaba $500, un galón de gasolina 36 centavos de dólar y el ingreso promedio era de $9,000 al año. Hoy en 2023 en Estados Unidos una casa cuesta $436,000, un arriendo $2,000, un semestre de universidad $11,000, un galón de gasolina $3.8 y el ingreso promedio es de $56,000 al año. Ah, sí, y el salario mínimo en Estados Unidos en 1970 ajustado el día de hoy vendría siendo alrededor de $110,000, casi el doble de lo que se gana una persona promedio hoy en día. Eso quiere decir que el costo de una casa ha aumentado 29 veces, el costo de un arriendo ha aumentado 20 veces, el costo de un semestre de universidad ha aumentado 20 veces, el costo de la gasolina ha aumentado 10 veces, pero mire esto tan bonito, los salarios solo han aumentado 6 veces. Saque sus propias conclusiones, genio capitalista. Por favor, recuerde que la ONU dice que una persona ya no está en pobreza extrema si gana más de $1.9 al día. Basado en ese concepto es que dicen que han sacado millones de la pobreza. Pero cuénteme una cosa, ¿a usted le parece que si una persona se gana 2 o 3 o $4 al día ya no es pobre? Revísese, patán. Venga, les pregunto una cosa, ¿si han visto las declaraciones de Donald Trump, el capitalista más capitalista entre los capitalistas, diciendo que Estados Unidos ya tiene indicadores que lo ponen a nivel de los países subdesarrollados? Vaya, lea el artículo de la BBC o vaya, vea los videos en TikTok de los americanos que no pueden pagar servicios médicos o saliendo a correr de la ambulancia cuando les preguntan el precio. O una vez más, vaya, vea a Trump cantándole la tabla a Hillary Clinton sobre cómo el sistema tributario en Estados Unidos está arreglado para regalarle impuestos a los ricos y que no paguen un culo mientras clavan a la clase media. O vayan
Vayan a ver el reportaje que explica cómo Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, resulta pagando menos impuestos que su secretaria debido a las triquiñuelas creadas en el sistema tributario para que los ricos evadan impuestos a lo que marca, mientras que a los de a pie sí se la clavan doblada y con 3 nudos. Entonces, para resumir, pobretones asquerosos y pulgosos de salario mínimo que se creen capitalistas y de derecha, escúchenme muy bien, el problema no es que muchos de nosotros seamos socialistas o comunistas, el problema es que ustedes, como son unos burros iletrados, no conocen el verdadero capitalismo y lo confunden con esta porquería feudalista explotadora, desigual y corrupta en la que vivimos hoy en día. Y como solo tragan arroz con huevo y bienestarina, pues el cerebro no les da para rebuznar algo un poco más inteligente. Por favor, invéntese un pretexto diferente al socialismo o el comunismo en su retórica ridícula mientras sufre y se aprieta la correa para lograr llegar a fin de mes, o peor aún, si todavía el papi le está dando para poder sacar a la novia a chupar paleta, mejor quédese callado, mamarracho. Cuando esté pagando su propio arriendo y esté enfrentando la realidad, ahí sí hablamos. Nadie está diciendo que el socialismo o el comunismo sea la solución. Lo voy a repetir una vez más porque sé que ustedes son brutos, capitalistas pobretones de derecha. Nadie está diciendo que el socialismo o el comunismo sean la solución. Obviamente hay que esforzarse en la vida y tratar de hacer lo mejor posible con lo que tengamos, pero definitivamente esta infamia que estamos viviendo actualmente, donde más de la mitad de la humanidad pasa necesidades, no creo que sea capitalismo y definitivamente no es la solución. Lea, animal asqueroso.